Mi querida Fabiola, pues hoy vamos a platicar de un tema bien interesante. Este es un tema que nos habían estado solicitando desde hace algún tiempo algunos quetaleros, algunas personas que nos escuchan, hablando de cómo lidiar con las emociones de los adolescentes, porque pues con los cambios que ha habido, no solamente de la pandemia, lo decíamos fuera del aire tú y yo, platicando en torno al tema de las redes sociales que hablaba ahorita justo Gonzalo Oliveros, de cómo se ha ido pues viviendo todo este asunto de esta evolución y transformación de la tecnología, las mismas comunicaciones, las mismas relaciones y ahora el tema también de la pandemia. De repente ya parecería que algunos papás perdemos el control, o no estamos preparados ya con esta forma, ¿no? Y por eso es un tema que nos habían solicitado. Vamos a platicar, Fabi, con Adriana Ortiz Barraza, ella es psicoanalista y psicóloga, y con Román Hernández, él es psicólogo, para platicar sobre este tema de cómo lidiar con las emociones de los adolescentes. Adriana, Román, bienvenidos, muy buen día. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Hola, ¿qué tal? Fabiola, un gusto poder estar aquí. Pues queridos míos, la adolescencia, un gran tema porque de verdad estamos viviendo momentos muy difíciles con ellos. Para ellos sus problemas de hoy, del día a día, se vuelven, como lo decía Fer en la introducción del programa, gigantescos. Pero hay generaciones que pues fuimos educadas de otra manera. Antes la adolescencia, pues lo comentaba Fer, se decía pues con un estate quieto, no alces la voz, ¿qué quieres que yo haga? Como de una manera más autoritaria. Y hoy no, hoy cómo entenderlos, cómo hablar con ellos, qué les preocupa a los jóvenes, a los adolescentes. Fíjate, Fabiola, que yo creo que lo más importante es que como padres podamos entender la etapa en la que se encuentra un adolescente y los desafíos que hay en esta, ¿no? Y el principal desafío que se encuentra es la búsqueda de la identidad. Y por eso hay una necesidad de nuestros jóvenes de separarse de nosotros como padres, de ser ellos, de empezar a buscar qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, y evidentemente relacionado con todos los cambios a nivel emocional, a nivel físico, en sus hormonas, los hace tener también pues emociones muy intensas que hay que empezar a poder ayudarles a canalizarlas de manera adecuada. Justamente también, como va mencionando Adriana, el tema de la escucha es algo sumamente importante en esta etapa. Justo es una de las mayores necesidades que tienen hoy día los chicos, es la necesidad de ser escuchados, de ser tomados en cuenta, de ser tomados como alguien que vale, que importa. Y anteriormente era una anulación total de lo que ellos quisieran compartir, comentar, externar. Y hoy día una de las principales funciones de los papás es una escucha activa. Ya los hijos no esperan tanto que les den consejos o conferencias o ponencias. Lo que ellos esperan en primera instancia es ser escuchados, y una vez que los hijos se sienten totalmente escuchados, tenemos ya el camino abierto para poder influir positivamente en ellos. Sí, ahora hay una cuestión que he visto en los adolescentes de rebeldía. No sé si es pues una influencia de medios de comunicación, de videojuegos, de redes sociales, de la forma en cómo se relacionan ahora, porque por un lado hay los rebeldes, por otro lado los que no quieren participar, que se aíslan, que se encierran en la recámara, y por otro los indiferentes, ¿no? ¿Cómo le hacen los padres para entablar un diálogo, para escucharlos cuando el joven es irrespetuoso, por decirlo, o cuando el joven le dicen, o la chica, no me molestes, tú no sabes, y cierran ellos esa oportunidad de, ya como tú dices, no darles el sermón, pero de escucharlos? A veces ni siquiera saben ellos cómo hablar para ser escuchados. Fíjate que algo que en mi experiencia he visto es que usualmente los papás se comunican desde: yo soy el que te va a solucionar la vida, yo soy el que ya recorrió un camino a lo largo de mis años, de mi edad, entonces yo soy el que te va a decir qué tienes que hacer. Cuando el papá, ante estas resistencias, lo que empieza a hacer más bien es compartir con ellos también lo que a ellos les afecta, también que ellos son débiles, que también a ellos hay cosas que les duelen, que les lastiman. Ellos entonces empiezan a ver también que el papá es alguien que también sufre, alguien que también es humano. Y eso les permite a ellos acercarse poco a poco a una persona más no tan rígida, no tan dura. Por eso es que muchos chicos prefieren desahogarse con un amigo, con un conocido,
que con sus propios padres, porque sus amigos saben que también son vulnerables, también algo les duele, que son imperfectos. Al menos esa es una de las principales características que los padres deben tomar en consideración si es que quieren empezar a romper esas resistencias que ellos ya han empezado a poner. Y aunado a lo que comenta Román, que coincido totalmente, es que podamos entender que como padres también en algún momento fuimos adolescentes y a veces eso se nos olvida y que también nuestro contexto quizá era diferente. Y fíjate que yo creo que cuando a mí me dicen que un adolescente no es rebelde, puedo pensar más que hay algún problema de fondo, porque la rebeldía es justo esto, es buscar esa identidad, es buscar pertenecer a un grupo, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Si son grupos a lo mejor que son, no sé, más introvertidos, si son grupos que a lo mejor les gusta más un tipo de música o son más rebeldes en esa línea, tenemos que aprender a conocer la personalidad de nuestros hijos. Y algo fundamental que yo creo que se confunde, sobre todo en esta época que puede parecer más permisiva, es que entendamos que nosotros seguimos siendo una figura de autoridad, que nosotros no somos amigos de los hijos, porque muchos padres al querer acercarse más a sus hijos intentan como ser amigos y eso pierde la autoridad. También cabe aclarar que aquí de pronto tenemos un concepto equivocado de los límites, ¿no? Sobre todo con los adolescentes y cuando los límites son una forma de amor, o sea, son una manera de poner a ellos el decir te puedes dañar, ¿no? O sea, poner límites es un acto de amor para nuestros hijos y a veces resulta difícil y aunque ellos pudieran no parecerles, nosotros tenemos que tener como este control para que ellos no se pierdan porque están justamente pues desarrollando muchos procesos todavía psicológicos y encontrando su personalidad total. Adriana, Román, hay también otra situación. La adolescencia es un periodo que es cíclico, es decir, tú fuiste adolescente, yo fui adolescente, mi querido Emilio fue adolescente, vienen nuestros sobrinos o nuestros ahijados siendo adolescentes y sus, digamos, sus temores, sus preocupaciones, sus problemas van a ser siempre los mismos, ¿no? El miedo a crecer, el miedo a que se enfrenten a situaciones dentro de la escuela, del acoso, del bullying, de tener la novia, de los cambios hormonales, y aún así no hemos aprendido por qué los jóvenes van siendo distintos cada época o somos nosotros los que vamos ejerciendo esta autoridad desde el poder, o sea, simplemente por ejercer el poder. Pues mira, yo creo que tenemos que enfocarnos en que todos los contextos son distintos y que eso implica diferentes necesidades. Las necesidades que nosotros pudiéramos tener en nuestra época como adolescentes son totalmente distintas a las que ellos tienen, ¿no? El desafío sigue siendo el mismo, evidentemente, la búsqueda de la identidad, como les decíamos, todo, la formación total de la personalidad, eso sí son desafíos que todos vamos a poder pasar. Pero hay algo que sucede particularmente a nosotros como adultos con el adolescente y es que nos movilizan mucho y nos recuerdan aquellas cosas que quizá nosotros no hemos elaborado. Por eso nos resulta también complicado el acercamiento con ellos. A lo mejor una mamá que puede ser extremadamente narcisista le conflictúa que su hija está creciendo, que está como en esta flor de la juventud y entonces yo puedo sentir que yo ya estoy envejeciendo y quiero asumir una actitud como ella, ¿no? Igual con los padres, ¿no? Muchos padres empiezan en esta época a tener actitudes más adolescentes, a usar la chamarra de piel, a comprarse la moto, o sea, como todas estas cuestiones que nos movilizan a nosotros internamente y que muchas veces intentamos también compensar lo que no hemos resuelto en nosotros con los hijos, ¿no? Si yo tuve carencias, si yo tuve prohibiciones, ¿no? A lo mejor que no me dejaban salir, ahora yo quiero hacer todo esto con mi hijo cuando eso puede ser realmente contraproducente. Y coincido totalmente de igual forma con Adrián en este aspecto de los traumas o los aspectos no sanados en los mismos padres potencian también la mala educación o la mala formación que se esté dando a los adolescentes. Cuando de pronto vemos que el papá trae como una situación de origen, de familia muy arraigada, sin esta conciencia de cómo es que eso está afectando en la formación con sus hijos, aunado a que hoy día socialmente, culturalmente han cambiado mucho las cosas, eso empeora más las situaciones. Hay una frase que me encanta de un libro donde dice, si queremos educar a los hijos de hoy, tenemos que ser padres de hoy.
De pronto queremos seguir educando con prohibiciones, con grandes castigos, con violencia, con palabras antisonantes, con palabras que lo único que hacen es menospreciar a los hijos y lastimarlos profundamente. Entonces creo que gran parte de una buena educación, principalmente en el tema emocional, es primero los papás entender qué es lo que ellos aún no han resuelto y entender también cuáles son las necesidades que ellos tienen actualmente. Fíjate, Román, que también estoy leyendo un libro justo de estos de las heridas de la infancia y dicen que hay que educar desde el amor, que no es lo mismo educar con autoritarismo, ¿no? A educar desde el amor y me hace mucho sentido lo que dices. Y también, ¿qué opinan ustedes donde dice que, se acuerdan que han dicho durante muchos años que infancia es destino? Y como tú fuiste tratando a tus hijos con violencia o con esta autoridad ejercida de manera de presión, pues ellos aprenden esto y son los errores que hoy como padres cometemos. Que la adolescencia es la segunda oportunidad para reeducar a nuestros niños. ¿Es cierto? Totalmente de acuerdo. Hay una región del cerebro que se va cada vez consolidando justo en el término de la adolescencia. Todo lo que nosotros no podamos solucionar, modificar, influir antes de que termine la adolescencia, va a ser muy complicado que más adelante ese adulto pueda sanar, pueda reparar y pueda cambiar. Ya va a ser ahí totalmente responsabilidad de ese adulto responsable, si es que también los papás influyeron en él positivamente para que se responsabilice de sí mismo. Hay papás que nunca inculcaron en ellos el hacerse cargo de sus acciones, de sus emociones y de sus reacciones. Entonces son adultos sumamente irresponsables y totalmente coincido contigo. Si no influimos en esta etapa tan importante, tan medular en ellos, después va a ser un dolor de cabeza. De pronto dicen, es que mi hijo de 25, 26 años es que es un rebelde y es que tiene temas con drogas y demás. Pues sí, la adolescencia era la mejor etapa para que pudieras trabajar en él. Ahora ya es un adulto, el cual se tiene que hacer cargo de lo que él está viviendo y él será el único responsable de solucionarlo. Uh-huh. Vamos a hacer un corte, Adriana, Fabi, Román, vamos a la pausa y ahorita si nos permiten vamos a continuar platicando de este tema porque me parece algo importante de lo que estaban ustedes hablando en torno a los límites y me gustaría regresar a este punto porque hoy desafortunadamente el tema de los límites y los valores es algo que a veces no se comprende, no se entiende o no se aplica y que los límites se han rebasado en esta visión de pues dar tolerancia o de darle espacio a los adolescentes creyendo que estamos haciendo bien y no marcarles esos límites. Bueno, regresamos con nuestro tema, con lo que estábamos hablando en torno a las emociones y preguntarles a Adriana, a Román, sobre estos factores que de alguna manera pues determinan estas emociones, porque les preguntaba, el tema de los límites y el tema de los valores son dos aspectos o dos cuestiones muy importantes que parecería que no sabemos o no estamos aprendiendo a manejar. Por un lado, los valores parecería que nos estorban ya en esta nueva sociedad. Y por el otro lado, ¿cómo le pones límites a estos adolescentes cuando todo lo que surge alrededor parecería que no debe tener límites y cuando lo haces parecería o te acusan o te señalan de estar coartando su libertad? Entonces terminamos como en un conflicto en el que no sabemos cómo actuar ni como papás y a veces ni siquiera como hijos, ¿no? Pues mira, primero tenemos que entender que los límites son necesarios para el buen funcionamiento de todos nosotros, ¿no? Tanto socialmente, en cualquier medio son importantes que podamos tener ciertas limitaciones en el sentido de que eso nos va a ayudar a funcionar de una manera mejor. Y que yo creo que muchas veces no hay claridad en lo que como padres queremos de nuestros adolescentes. Y es ahí donde nos podemos perder, porque muchas veces somos incongruentes con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Y si tú a tu hijo le estás regulando el uso del celular o el uso de las redes sociales o el uso de los videojuegos, pero tú también traes el celular todo el tiempo, pero si cuando tú como padre te sientas en la mesa y también estás usándolo, pues no hay mejor manera de poder generar límites sanos cuando tú pones el ejemplo.
¿no? Que de pronto puedes decir, oye, respeta a las demás personas, pero tú como padre en tu casa no los respetas, o hay violencia o hay cuestiones que son incongruentes. Entonces tenemos que buscar también yo sé que no es sencillo, pero que nos va a ayudar mucho y funciona mejor, porque desde ahí, Emilio y Fabiola, estamos también enseñando valores, ¿no? Y si yo no aplico esos valores a mi vida, ¿cómo puedo esperar que mi hijo lo haga con la suya si él está en formación? Entonces creo que eso para mí es muy importante, y sobre todo permitir que se frustren. De pronto no queremos que nuestros hijos se frustren y no entendemos que la frustración los ayuda a fortalecer su yo, o sea, nos hace más fuertes. Entonces creo que por ahí es bien importante que lo podamos trabajar. Ahora, yo añadiría algo más a lo que acaba de mencionar Adriana, que no es tanto el qué, sino el cómo. De pronto yo escucho muchos papás, y es algo que se ve muy a menudo, el tipo de castigos o de límites que los papás quieren poner. De pronto tienen esta educación muy espartana y es como, pues como hiciste algo, no hiciste la tarea, pues te quito todos los videojuegos, y como llegaste tarde, o sea, de pronto los límites van totalmente desfasados con lo que el chico está haciendo o dejando de hacer. Entonces, algo que se sugiere constantemente, o que yo sugiero constantemente, es que los límites vayan acorde al daño que ellos están causando. En consulta yo aplico 4C para la modificación o la imposición de límites. La primer C es claridad, que sepa él claramente qué es lo que se espera de él y qué es lo que no se espera de él. Aunado a la segunda C, que es conciso, no aventarnos grandes rollos, porque los chicos de pronto están en tantas cosas en su cabeza que los grandes rollos ellos simplemente no los registran. Apenas escuchan 10 segundos y los demás ya están elaborando otras ideas o cómo refutarla. La tercera es cumplimiento. Lo que yo como papá digo que va a pasar, si tú omites ciertas acciones, lo tengo que aplicar. No de que si hoy estoy de buenas como papá, hoy te lo paso, y si estoy de malas, hoy simplemente soy muy rígido. No, y la última es consistencia. No un día sí, no un día no. No que porque hoy me dolió el corazón, hoy le quito el castigo. No, o sea, creo que estos son 4C que hace que también que uno como padre se mantenga en una autoridad. Cuando el papá fluctúa de hoy sí castigo, hoy no castigo, hoy pongo castigos suaves, hoy pongo castigos muy rígidos, el chico pierde toda imagen y toda figura de autoridad para con el padre. Y en automático, en algún evento futuro, al último, al que le voy a hacer caso, es al papá. Y evidentemente, en el tema de valores, si mi papá no me inspira, como bien decía Adriana, esta congruencia, yo no voy a seguir sus ideales. Yo no voy a hacerle caso a sus recomendaciones. Entonces, yo añadiría esto que me resulta muy importante, y la gente que ahorita está escuchando su auditorio, que quede claro, los límites no deben de causar daño o dolor al hijo. No entre más daño y más dolor, más funcionalidad, porque luego dicen, le voy a quitar los videojuegos porque sé que eso es lo que más le duele. Le voy a decir que ya no le hable a sus amigas porque sé que eso es lo que más le duele. No, al contrario, eso los va a alejar aún más. Ahora, para los que nos están escuchando y tienen ahorita un conflicto con su adolescente, ¿cuál sería la recomendación para acercarse a él o a ella? La comunicación es la base de todo. O sea, si nosotros tenemos que aprender a tener ese canal de comunicación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como lo mencionaba incluso Romana al inicio, escuchando. Eso es lo principal, porque a veces como padres lo que queremos es hablar, tirar este rollo, como de pronto nos dicen los adolescentes, porque son palabras de ellos, ¿no? Me echó el rollo, me echó el choro, sí, pero no escucha. Entonces tenemos que escuchar, y hay una característica de la escucha tiene que ser empática, es decir, yo como padre también me puedo poner en tu lugar respecto a lo que tú sientes, respecto a lo que tú estás pasando, sin emitir un juicio, porque cuando entra en juicio, el adolescente se va a cerrar, ¿no? Cuando tú le estás platicando como adolescente algo a tu papá y empieza a decirte, bueno, pero es que yo hubiera hecho esto otra cosa, bueno, pero es que eso que hiciste está muy mal, o sea, ya no les estamos dando la posibilidad de que ellos realmente nos expliquen en sus términos, en su contexto, a su forma, lo que les está sucediendo. Entonces creo que por ahí sería escuchar sin hacer juicios. Pues ahí está la recomendación, querido Emilio. Escuchemos, ¿no? Escuchemos a nuestros adolescentes
y pues a reeducarnos también como padres para poder acercarnos a ellos, ¿no? Sin duda alguna. Adriana, rápidamente, en 10 segundos, tus datos, ¿dónde podemos localizarte, dónde te buscamos? Claro que sí, me pueden seguir en Facebook, estoy como psicoanalista Adriana Ortiz, de la misma manera en Instagram, y en Twitter estoy como @AdriOrtiz5 a sus órdenes. Gracias. ¿Y Román? Pues en cualquiera de mis redes sociales como psicólogo Román Hernández, tanto en Instagram, Facebook y en mi página de internet www.psicólogoromanhernandez.com. Muchas gracias a ambos, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.